Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Hoy iniciamos la 14ª semana del tiempo ordinario con este pasaje de San Lucas que nos viene a resumir precisamente lo que estaremos meditando esta semana. Jesús comenzó la obra de Dios anunciando el reino de Dios. Pero su obra, hermanos y hermanas, aún no está terminada. Jesús quiere que nosotros, sus discípulos, completemos la obra que Él comenzó. Por eso, Él nos ha confiado su misión. Todo bautizado ha recibido la misma misión que Jesús confió a sus discípulos. Pero es sólo hasta que el bautizado escucha con el corazón abierto el Evangelio que comienza a comprender de qué se trata esta misión. Por eso, siempre debemos de escuchar atentamente el Evangelio de Jesús, para entender cuál es nuestra misión y vocación en la Iglesia. San Lucas nos dice cómo deben de ser los discípulos de Jesús, cómo deben de comportarse y cómo deben de vivir. Vamos a meditar el texto, meditando en 5 puntos esenciales. Primer punto: Jesús designó a 72 discípulos más y los mandó por delante. Esto es algo que debe quedarnos muy claro. Es Jesús quien envía. Ser discípulo de Jesús no es un asunto nuestro, no es una carrera ni un trabajo que podamos nosotros elegir. Es una misión, y es el Señor, es Él quien nos ha elegido personalmente y nos ha enviado. No es por nuestros méritos,
no es porque seamos dignos, ni los más preparados, ni los mejores, ni los más santos. Hemos sido mirados, elegidos, llamados y enviados por gracia y por misericordia de Dios. Y a este llamado se responde con amor, con entrega verdadera, con la alegría de sabernos enviados. El Señor es quien nos ha sacado de entre el mundo, nos ha tomado y nos ha enviado a predicar el Evangelio para su gloria. Y por ello debemos de vivir agradecidos y en un estado permanente de conversión, queriendo dar a Dios siempre lo mejor de nosotros mismos. Es su gracia la que nos hace dignos, es su gracia la que nos prepara y nos capacita para seguirle y servirle a Él. Todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Si le preguntáramos a Jesús, Señor, ¿por qué me has llamado? ¿Saben cuál sería su respuesta? Porque te amo, por eso te he llamado. Jesús nos llama y nos envía porque Él sabe que en este caminar todo verdadero discípulo se va a ir perfeccionando. Y su envío es una orden del Señor, una orden urgente dada no solo a los 12 apóstoles que representan a los obispos y sus sucesores, sino a los 72 discípulos, es decir, a todos los cristianos, a todos los fieles laicos, que desde su pequeñez y sencillez se comprometen en los demás ministerios de la Iglesia. Esa orden debe de resonar hoy más que nunca en nuestros oídos y ser tan eficaz como lo fue en aquel momento en que la dio verbalmente Jesús mismo a aquellos hombres y mujeres que estaban cerca de Él. Este mundo actual requiere con urgencia que vuelva a resonar la labor y el testimonio alegre de aquellos 72 misioneros. Segundo punto, los envió de 2 en 2. 2 es símbolo mínimo de la comunidad. Evangelizar, repito, no es una profesión o un oficio, por vocación que éste sea. Evangelizar es una misión y una vocación, no es una profesión. Eso nos tiene que quedar bien claro. Evangelizar es la razón de ser y existir de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Y esta es una obra que se lleva a cabo en comunidad, unidos, no divididos. En el camino del discipulado, el Señor irá poniendo a nuestro lado compañeros de viaje que más que amigos son nuestros hermanos. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque nadie tiene todo el mensaje, nadie tiene todos los dones, nadie puede evangelizar por sí solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso Jesús nos envía de 2 en 2, para que nos complementemos. Mis talentos potencian los del otro. Los talentos del otro enriquecen los míos. Y todos juntos generamos un gran potencial evangelizador. Como hermanos que somos, debemos de cuidarnos, alentarnos, motivarnos, darnos fuerzas los unos a los otros. No es discípulo de Jesús el que maltrata o desprecia a su prójimo o el que genera división. Los discípulos al ir de 2 en 2 se dan fortaleza y ánimo. No solo se protegen de los peligros físicos, sino que también se proporcionan compañía agradable y se alientan uno al otro en circunstancias difíciles. Oran el uno por el otro, se motivan en momentos difíciles, celebran juntos las victorias, comparten ideas y elaboran proyectos a la luz del Espíritu Santo,
y juntos los llevan a cabo. Entre ellos no hay mayor ni menor, son iguales. No podemos pretender caminar solos. La evangelización avanza cuando lo hacemos en comunidad, en común unión. Tercer punto, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos. Evangelizar es también compartir con el Padre Celestial su misión salvadora. El dueño, amo y señor de todo esto es Él. Nosotros solo somos sus siervos. Debemos de orar para que haya más y mejores obreros en la iglesia. Y no hablo solo de sacerdotes, religiosas y consagrados, sino también para que hayan más de esos laicos misioneros, valientes e incansables que, desde su estado de vida, le dan un sí a Jesús sin pensarlo y se juegan la vida por el Evangelio. Preguntémonos hoy, ¿qué grado de compromiso estoy dispuesto a compartir con el Padre Celestial y con Jesús, que trabajan día a día por medio del Espíritu Santo, tratando de extender el reino del amor? ¿Qué esfuerzo realmente hago yo para colaborar con Jesús? ¿Qué tanto tiempo estoy dispuesto a invertir en la evangelización? Cuarto punto. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni dinero, ni morral, ni sandalias. A veces salimos de misión y resulta que llevamos de todo lo habido y por haber, menos a Cristo. Eso no puede ni debe de ser jamás. No puede ni debe ser jamás más importante el mensajero que el mensaje. El discípulo no puede vivir obsesionado por su seguridad, por su tranquilidad, por el confort que dan las cosas materiales, ni preocupado de su propio bienestar, qué comeré, dónde dormiré, cómo viajaré. Hay que dejar a Dios ser Dios. Lo único verdaderamente indispensable para nuestra misión es que llevemos a Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para preverlo todo. Urge evangelizar. Jesús nos quiere libres de ataduras. Los discípulos auténticos viven siempre confiados en la misericordia y la generosidad del Padre bueno y en la fuerza del Evangelio. En quinto lugar, o quinto punto, cuando entren en una casa digan, la paz reina en esta casa. Si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz se cumplirá, si no, no. Los discípulos se identifican por la paz que traen consigo y que a todos ofrecen. No anden de casa en casa, coman lo que les den, curen a los enfermos. Si entran en una ciudad y no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies. En el camino misionero siempre hallaremos adversarios, siempre. Es que este es el camino de Jesús, y si Él encontró adversarios, de seguro también nosotros los encontraremos. El mensaje de Jesús aún es rechazado. Jesús mismo aún es rechazado. Puede ser que a nosotros el Evangelio nos parezca lo más importante y hasta quisiéramos subirnos a las azoteas para proclamarlo al mundo entero. Pero no sucede lo mismo con todos. Hay personas para las cuales el Evangelio no significa sino una molesta interferencia en sus intereses personales. Este mensaje de Jesús, aún hoy, encuentra oposición e indiferencia. Como le sucedió a Jesús, nos sucederá a nosotros también. Siempre encontraremos obstáculos y opositores. Sacudirse el polvo de los pies,
¿Qué significa? Significa que debemos de continuar adelante, sin arrastrar la amargura del desprecio padecido. Es dejar atrás y para siempre todo lo que hemos recibido y no proviene de Dios. Es avanzar, dejando en las manos de Dios el juicio de quienes desprecian su mensaje, puesto que a nosotros no nos corresponde juzgar ni condenar. Termina San Lucas el pasaje de hoy, hablándonos del regreso de los 72 discípulos que habían salido de misión. Dice el texto: regresaron llenos de alegría, y dijeron a Jesús: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Los discípulos vuelven de la misión felices, conscientes de haber hecho bien aquello para lo cual fueron enviados, y haber liberado a los hombres del mal, moral y físico, por la invocación del santo nombre de Jesús. La buena noticia, el Evangelio de Jesús, es un recurso poderosísimo en contra de cualquier forma de opresión, represión y dominio del mal que manipule al ser humano. Dice el Papa Francisco: el Evangelio no oprime, sino que libera a los esclavos de los espíritus malvados de este mundo. El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, transforma las inclinaciones al mal en propósitos de bien. El Evangelio es capaz de cambiar a las personas. Los discípulos regresaron llenos de alegría por la victoria obtenida sobre las fuerzas del mal. El reino del mal comenzaba ya a ser derrotado. El dominio de Satanás sobre la humanidad comenzaba a tocar su fin. Jesús se une a su alegría, impulsado, lleno del Espíritu Santo, porque el reino de Dios empieza a manifestarse en medio de la humanidad. Por eso Jesús les dice: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Jesús sabía de antemano que, dondequiera que fuera anunciado y recibido su evangelio, allí caería derrotado el reino de Satanás. Por eso la urgencia y el llamado a predicar las buenas noticias de Jesús, para vencer al mal. Los 72 se fueron y regresaron muy felices. ¿Y nosotros qué haremos? Allá afuera hay un mundo herido por el pecado, confundido, abrumado por tanta ideología nefasta, diabólica, que nos acecha, y sin embargo, en medio de tanto ruido, escuchamos la voz de Jesús llamándonos y enviándonos a evangelizar. El llamado de Jesús es personal. Tu respuesta también lo es. Demos gracias al Señor porque nos ha mirado, nos ha llamado, nos ha elegido y hoy nuevamente nos envía. Oremos en este domingo para que Él nos conceda un corazón misionero, libre de ataduras y plenamente identificado con los más necesitados, para llevar a cabo la misión salvadora que nos ha sido encomendada para gloria y honor de Cristo Jesús. Y que al final de nuestras vidas escuchemos a Jesús diciéndonos: alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.